Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Alex Martínez aquí una vez más con Blaze en Español y como siempre es mi placer poder saludarlos, qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a seguir en nuestra serie de Primera de Pedro, así que si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, ábranlas a el libro de Primera de Pedro que queda al fin de sus Biblias. Vamos a una vez más leer juntos nuestra lectura. Ahora, la última vez que estuvimos juntos ya hemos leído básicamente la primera mitad del capítulo 1, pero es importante seguir poniendo estas palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones para entonces poder anclarnos a la verdad, para dejar que esto como un bistec que ponemos en una salsa, en un guiso, que agarra esos jugos y absorbe todo eso para que sea súper delicioso. De la misma forma queremos marinar nuestros corazones con la palabra del Señor. Así que vamos a leer juntos del versículo 1 al versículo 12 y después las vamos a estudiar juntamente, empezando ahí en el versículo 1. Primera de Pedro capítulo 1, empezando el versículo 1, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, sea que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros las cosas que ahora os fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las que anhelan mirar los ángeles. Esta es la palabra del Señor. Por favor, oren conmigo. Señor, vengo a ti mediante la sangre preciosa de Jesucristo y la gracia demostrada en la cruz por mí. Y pido ahora, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, tú ahora obres en mi vida, en mi corazón, filtrando esas palabras que tú nos has escrito, para poder comunicar tu verdad, tu propósito, a los hermanos y hermanas que están viendo ahorita este mensaje, a los que estén escuchando y a los que estén escuchando por primera vez. Señor, oro que tú suavices sus corazones y que a través de tu obra, que es solamente tu obra, los hagas capaces para entender el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias
que en Cristo tenemos nosotros una esperanza viva. Y que esa esperanza solamente se encuentra en Jesucristo, tu Hijo. Señor, gracias por este momento. Y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que te lo ruego todo. Amén y amén. Bueno, regresando al tema, estamos aquí juntos estudiando esta carta de Pedro. Ahora, ¿por qué Pedro? Ya hablamos un poco de esto. Al principio de esta serie hablamos de quién era Pedro, cuál es el retrato de Pedro. Si queremos ponernos en la historia de la iglesia, en la historia de Jesús, y estamos ahí, vamos a pretender por un momento que podemos cerrar los ojos y estar en la presencia de Jesús mientras Él estaba aquí en la tierra. Y tenemos una visión de quién es Pedro. Hablamos que Pedro era un discípulo inquieto, terco, impulsivo. Pero el Pedro que ahora nos escribe, no a nosotros, pero que escribe a estos cristianos en este lugar, en este contexto, es un Pedro completamente diferente. Y ahora muchos pensamos, pues, Alex, ese es Pedro, él anduvo con Jesús. ¿Cómo es que Dios puede hacer lo mismo conmigo? Pues por las experiencias de Pedro. Como les dije, Pedro era terco, inquieto. Él conocía qué es ser una persona bien imperfecta. Ahora, muchos de nosotros cristianos hablamos mucho del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siendo el apóstol que nos enseña más de la fe que cualquier otro tema en la Biblia. Y ahora el apóstol Pablo, yo diría que es una persona muy intensa. ¿Tú quieres ser el mejor amigo de Pablo? Pues yo no. Usted sí, ándale. Pablo fue el que le arrojaron piedras, lo matan, lo sacan de la ciudad. Dios, por el Espíritu Santo, le da la vida de nuevo, resucita a Pablo, después que los cristianos y los hermanos oran por él. ¿Y sabes qué hace Pablo? Regresa a la ciudad. Ese fue Pablo. Yo creo que muchos de nosotros no podemos ni relacionarnos con una persona así. Y no fue por terquedad, fue porque él confiaba de su Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso anduvo. Y ahora, si queremos compararnos con Pablo, vamos a tener unos problemitas. Yo no creo que hay un cristiano en toda la historia del mundo moderno que yo diría que es como Pablo. Pablo fue muy único, pero todo por la gracia de Dios. Tenemos que acordarnos que esto fue la obra de Dios en la vida de Pablo, así que es un poco difícil compararnos. Pero vamos a tomar a nuestro amigo, querido mi amigo y hermano en la fe, Pedro. Ya hemos visto desde el llamamiento de Cristo, Pedro tenía mucha inmadurez. Duro de la cabeza, impulsivo, siempre metía la pata, siempre la fregaba y aún así Jesús no se deshace de él. Pero como vimos juntos en Juan capítulo 21, Jesús restaura a Pedro después de toda la fregada que él hizo. Negando a Cristo, cortándole el oído a un soldado. Y aún así Jesús no se deshace de él. Eso debe darnos a nosotros una esperanza. Si le fue así a Pedro, entonces Jesús puede usarme a mí. Si Jesús es capaz de arreglar a alguien tan irreparable como Pedro, entonces Jesús tiene la manera de hacer eso conmigo. Gracias a Dios que Él es así, que Él es paciente con nosotros. Porque yo no estaría aquí ante ustedes dando este mensaje si eso no fuera la razón que estoy aquí. Es por la gracia de Dios, es por la obra de Dios. Y mucho como en Pedro, yo veo una madurez en mí, pero regresando a Pedro, vemos una madurez de este apóstol desde el momento que él recibe el Espíritu Santo hasta ahora. Y aún así era una persona muy imperfecta. Pero Dios, por su gracia, y en su paz, y en su fidelidad, cambia a Pedro.
y él escribe esta carta. Ahora, ¿a quién escribió esta carta? Tenemos que tener esto en mente y por eso es que les dije, esta carta no fue escrita a nosotros. Es decir, Pedro no estaba escribiendo estas palabras contigo y con mí en mente. Estaba escribiendo a una audiencia específica en tiempo, en un periodo de tiempo específico. Y ya hablamos que él acabó esta carta como 64, 65 después de Cristo, el año 65, como ahí. Y él muere como 68, 69, el año 68 y 69. Así que nosotros no existíamos en ese entonces, ¿verdad? Nadie aquí tiene casi 2000 años. Pero Pedro escribe a estos cristianos específicos. Y hay que tener esto en mente cuando nosotros estudiamos las Escrituras, porque aunque nosotros podemos aprender de los principales, de los principios, de los temas, de la teología, de la doctrina, contenido en estas cartas, tenemos que acordarnos que esta carta no fue dirigida a mí, ni a ti, ni a nadie más en este periodo de tiempo, pero fue dirigida a los cristianos en esta situación. Veamos juntos una vez más, empezando en el versículo 1. Aquí nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, este es el autor de la carta, y él escribe a los que viven como extranjeros. Y ahora vamos a poner una pausa. Ya hablamos de esta palabra, extranjeros, alguien que no es de aquí. Si alguien de otro país nos visita aquí y están aquí de turistas o están aquí para visitar a familia, pero nada más están aquí por un poco de tiempo y regresan de donde vinieron, diríamos nosotros, ellos son extranjeros. Este no es su hogar. Y de la misma forma, Pedro está acordándoles a estos cristianos y por extensión a nosotros que ellos son extranjeros. O sea que el mundo no es su hogar final. El mundo no es nuestro hogar. Somos extranjeros. Debemos de vivir como extranjeros en esta vida. Hay un corito mexicano que yo me acuerdo cantando en la iglesia donde crecí. ¿Se acuerdan de esta? La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Se acuerdan de esa? Solo Dios hace al hombre feliz. Él es el que nos asea, Él es el que nos da propósito, Él es el que nos llena. La vida en este mundo, va a acabar así. ¿Cuántas veces padres que tienen hijos adultos, o hasta los que tienen niños pequeños, se acuerdan cuando ese niño que ahora es travieso y se mete en todas las cosas, en un tiempo era un bebé muy quieto? Era un bebé muy acurrucado, no podía hacer nada solo. Tienes que hacer todo por ellos, tienes que cambiarle los pañales, tienes que pararte a las 3 de la mañana, tienes que hacer estas cosas. ¿Se acuerdan de eso? Ahorita yo tengo un bebé nuevo, pero cada vez que yo he tenido otro bebé después del primero, siempre me acuerdo del primero. Y digo, wow, no puedo creer que ya mi hijo, mi primer hijo, tiene 4 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y por eso es que es muy importante acordarnos que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Porque la vida es corta, pasa bien rápida. Este mundo nunca podrá ser lo que nos asea, lo que nos satisface, lo que nos llena. Y Pedro por eso es que les acuerda a estos cristianos que han puesto su fe, su esperanza y toda su confianza
en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que ellos han de vivir como extranjeros. No son de aquí. Tú vives ahora para un reino nuevo. Por eso es que Pablo les dice a los colosenses en capítulo 3 que son de mantener sus mentes en las cosas del cielo, cosas celestiales. Pon tu mente y tu corazón y todo tu ser y inclínalos sobre Dios, no sobre este mundo, no sobre las cosas de los hombres. El dinero se acaba, la carrera se acaba, la edad se acaba. Todo aquí es temporal. Por eso es que Pedro les acuerda. Ustedes son extranjeros. Son extranjeros. Pero número 2, vean esto, en versículo 2, Pedro usa un término muy especial, muy interesante. Dice, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios. Vamos a enfocarnos en esta palabra elegidos. Y ya hablamos de eso también, ¿verdad? Que si somos de traducir esto al griego, el sentimiento de esta palabra es que no solamente eres escogido, pero eres escogido a propósito por Dios. O sea que tú no escogiste a Dios. Y Dios no estaba esperando que tú por casualidad te metas en una iglesia y creas en Él. Dice elegidos, ustedes son elegidos, ustedes fueron específicamente escogidos por Dios, según la presciencia de Dios. Él hizo esto de antemano. Él decidió esto desde antemano. Acordándoles una vez más a esos cristianos, no solo que son extranjeros, que nada más están aquí por un poco de tiempo, pero que ellos están plantados aquí para vivir para un reino que viene en la próxima vida. Que también fueron escogidos por Dios a propósito, específicamente escogidos. Hablando de Pablo, vamos a ver lo que él nos dice sobre esto en Filipenses capítulo 3. Veamos juntos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo a los cristianos. Dice, mas nuestra, o sea, como él es cristiano, y a los otros cristianos a los cuales él está escribiendo, nuestra ciudadanía está en los bares, no. ¿En los hogares? No. ¿En las familias? No. ¿En la carrera? Tampoco. ¿En el éxito? No. No está en el mundo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de aquí. Y fuimos escogidos para un reino nuevo, un reino diferente, el reino de Dios. Y ahora dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos espera. Por eso es que Pedro habla de una esperanza viviente, porque tenemos esperanza que un día estaremos en la presencia de Jesús. Y fuimos escogidos para vivir como ciudadanos del cielo, del reino de Dios, aquí mientras estamos en esta tierra. Porque el ambiente en la que tú estás, cristiano, cristiana, te estoy hablando a ti, en el ambiente como la mía también, es específicamente diseñada para que nosotros como cristianos, como luces de este mundo, podamos brillar el amor y la gracia y la misericordia de Jesucristo y alumbrar todas esas cosas al mundo alrededor de nosotros. Tú fuiste escogido específicamente para el propósito de traerle gloria y honra a Jesucristo, enseñando y proclamando el reino de Dios a Jesucristo al mundo alrededor, el mundo tuyo.
fuiste específicamente diseñado para esto. Por eso es que Él les recuerda a estos cristianos que andan sufriendo la persecución romana. Son extranjeros, eso es temporal. Son escogidos, fue a propósito. Pero entonces usa otra palabra muy importante. Regresando al versículo 1, dice, a los que viven como extranjeros, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Esparcidos. Hablando de alguien que es parte de una dispersión. Fueron esparcidos. Están por toda esta área. Ahora, algo interesante para acordarnos es que en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 6 y 8, cuando Jesús le da a sus apóstoles, a los discípulos, su visión para su misión, debemos de notar que Él no dice, pues para que se queden aquí en Jerusalén. Pero les da una misión mucho, mucho más grande que eso. Quiero que vean esto. Vamos al libro de Hechos, que queda después de San Juan. Hechos capítulo 1, para que vean esto con sus propios ojos. Capítulo 1, empezando en el versículo 6. Antes de que el Señor Jesús ascienda al cielo, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya has resucitado de la muerte. ¿Vas a establecernos ahora? Ya se acabó la historia. Vamos a poder vivir contigo por siempre. Y él dice, no. Versículo 7, y les dijo, no. No os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no. Dios tiene un propósito para que ustedes se queden aquí, en esta tierra. Hay un propósito tras de esto. Y Él ha planeado esto ya. Él tiene algo más. ¿Qué es eso? Nos dice, versículo 8. Pero en vez de que ya puedan vivir eternamente felices y gozosos conmigo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Acaba ahí? No. Dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a recibir poder para ser testigos de mí en todo el mundo. Van a ser esparcidos. Y ahora lo que sabemos sobre la carta de Pedro es que él está escribiéndole a cristianos que están sufriendo la persecución. O sea, que hay gente que está detrás de ellos por su fe en Jesucristo. Y la razón que están esparcidos por toda esta área, por Turquía moderna aquí, Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia, no es una casualidad o resultado de la persecución necesariamente. Digo, eso fue la herramienta, pero eso no fue el origen. ¿Saben ustedes quién esparció a estos cristianos últimamente, al fin del día? Dios. Dios los esparció para cumplir la misión que Jesús les dio. No nada más en Jerusalén, no nada más en Judea, no nada más a sus medio hermanos los samaritanos, pero hasta lo último de la tierra. Todo el mundo. Y la herramienta que Dios usó, la persecución. Todo bajo el poder de Él. Él sabe lo que está haciendo. Así que la dispersión, este esparcimiento, fue por Dios y para su propósito. Y lo que vamos a ver aquí, y lo que hemos hablado, es que Pedro es el apóstol de esperanza.
Y tal vez digan, pues, ok, me acabas de decir que soy un extranjero, así que mi hogar no está aquí. Fue escogido específicamente para una misión de Dios. Y Dios, como a estos cristianos, puede usar lo malo y el sufrimiento y cualquier situación en mi vida para empoderarme para hacer lo que Él hace. Eso suena muy difícil, Alex. Esto suena demasiado difícil para mí. Pues esos hermanos que Pedro le está hablando, también. Si quieren saber la verdad, la carta de primera de Pedro menciona el dolor o el sufrimiento 15 veces. 15 veces. Y quiero que vean dos lugares específicos donde él nos dice esto. Vayan para el capítulo 2. Versículo 19. Escuchen lo que dice Pedro a estos cristianos. Dice, porque esto merece aprobación. O sea, necesitan tomar notas, poner atención. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios soporta molestias padeciendo injustamente. Injustamente. La clave es esta. El dolor a la cual Pedro se refiere no es un dolor causado por las malas decisiones que tú y yo sabemos hacer. ¿Verdad? No está hablando de consecuencias. Hay una diferencia entre una consecuencia y aflicción. Cosas que nosotros causamos por nuestras malas acciones y aflicción que viene sin haber hecho nada malo. Y en este escenario, en el versículo 19, Pedro dice que está hablando de los que están soportando molestias por la causa de la conciencia delante de Dios. O sea que Dios, su fe en Jesucristo, es la causa de su dolor. Y Pedro sabía esto. Si se acuerdan, en el libro de Hechos capítulo 3, vemos a Pedro y a Juan, dos apóstoles de Jesús, están delante del Sanedrín, de los líderes religiosos de este tiempo, que no les gusta que ellos andan proclamando el evangelio y hay gente, judíos, que vienen a fe a Jesucristo. Y los amenazan con azotes, con castigo. Y ellos dicen, ustedes decidan si lo que nosotros estamos haciendo es contra la ley. Pero nosotros vamos a seguir proclamando el evangelio, aunque nos maten. Así que Pedro, los discípulos, los apóstoles, ellos conocieron las molestias injustas. Y no solamente injustas, pero el sufrimiento de un cristiano. Quiero que volteen para acá. Sigan Primera de Pedro capítulo 4. Pedro aquí hablando en el versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois condenados? No, dichosos. Si son maltratados por el nombre de Cristo, eres bendecido. ¿Cómo puede decir esto? Porque dice aquí, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es el blasfemado, pero en cuanto a vosotros, es glorificado. ¡Wow! Piensen de esto. La marca de alguien que ha sido llenado por el Espíritu, una de las marcas es el sufrimiento. Ahora piensen de eso, porque hay muchos allá afuera que nos quieren decir y quieren convencernos que si tenemos el Espíritu Santo debemos de hablar en idiomas diferentes o en idiomas espirituales o hacer señales y milagros y sanar a los enfermos y tenemos que tener dinero y tenemos que tener éxito
terrenal para que los de la tierra nos vean y digan, wow, yo quiero ser cristiano también, porque mira, ahí anda un cristiano con un Ferrari. Y no que hay nada malo con el éxito terrenal. Pero eso no es un resultado natural de tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Pero una de ellas sí es el sufrimiento. El sufrimiento por el nombre de Jesucristo. Y hay muchos allá afuera que les gusta decir y proclamar que si tú tienes el Espíritu, entonces tu vida debe de ser mejor. No les pongan atención a ellos. Ellos son impostores, no pastores. Una de las marcas del Espíritu Santo, hermanos, es importante, es el sufrimiento. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dice a sus discípulos? En Juan capítulo 16, versículo 33. Él les dice a ellos, oigan, en este mundo van a haber problemas, van a haber dificultades. Pero tomen esto a pecho, tomen esto de corazón. Sean fuertes. ¿Por qué? Porque tú puedes, porque sí se puede. No, porque yo ya he vencido al mundo. Jesús diciendo, puedes ahora fortalecerte en mí porque yo ya he derrotado a este mundo y al enemigo. He vencido sobre ellos. Ahora enfuérzate en mí. Tomen esto a pecho. Sean fuertes en mí. El sufrimiento es una marca cristiana. Ahora, no lo confundan con sufrir por ser tontos y hacer estupideces. Como les dije, eso es consecuencia. Pero estamos hablando de aflicción. Estamos hablando de aflicción. Y aún así, eso es también algo muy bonito. Esto nos dirige a la verdad que nuestra esperanza no está en este mundo. Porque ¿saben qué? Un día su vida en Cristo sí mejorará. Hay una promesa de una mejor vida, pero esa mejor vida no se encuentra aquí. Se encuentra cuando Jesús regrese por su iglesia. Eso va a ser el comienzo de la vida mejor, de la vida cristiana, en todo su resplandor. Pero ahora quiero que vean esto, porque esto es muy importante también. Hasta Pablo habla de la aflicción cristiana. Vamos ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, empezando en el versículo 1. Vean esto. Dice aquí, Pablo, y debes saber esto. O sea, tomen nota, atención, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hablándole a cristianos, hablándole a su hijo en la fe, Timoteo, un pastor en Éfeso. Pablo le está diciendo a un pastor, que muchos de nosotros pues diríamos, pues un pastor tiene autoridad espiritual. Y es cierto, acorde a la palabra, pero nada más porque eso es cierto no significa que los pastores no vamos a tener ningún problema. No, dice aquí, tendrán y vendrán tiempos difíciles. Más tiempo que pasa aquí en la tierra, lo más difícil se pone. Por eso es que Pedro les habla a los cristianos también, porque una vez más las cosas van a empeorar. El mundo se está perdiendo poco a poco. Así que una vez más Pablo diciéndonos, vendrán tiempos difíciles. Versículo 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Interesante que eso está ahí. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más bien que de Dios.
Ya lo vemos hoy, no. La gente perdiendo su vida, dándose su vida a todas las cosas más inferiores. Y dice así, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita. La apariencia de piedad de Dios. O sea, Pablo no está advirtiéndole a Timoteo de las personas mundanas, las personas en negocios y corporaciones y en la calle. Está hablando de gente que se dice ser pastor, que se dice ser un apóstol, que se dice ser profeta de Dios. Estos van a decir que pertenecen a Dios, pero estos serán los frutos de su vida. Esos son los caracteres verdaderos. Cuando tú te metes con alguien que se parece a una oveja, pero en verdad es un lobo, apártate de él, apártate de ella, evita a estos. Y es tan triste porque hasta hoy mismo tenemos a pastores, es decir, pastores, tras de los púlpitos hablando de todo lo demás excepto la palabra de Dios, diciéndote cosas que te gustan escuchar. Nadie vino aquí pensando que íbamos a hablar del sufrimiento como una cosa buena. Pero así lo ve Pedro, así lo ve Pablo. Van a haber tiempos difíciles. Y vamos a reconocer quiénes son de Dios y quiénes no, por cómo se portan en los tiempos difíciles. Así que el sufrimiento, una vez más, es una marca de un cristiano. Y Pedro, conociendo esto, escribe esta carta de esperanza viviente, acordándoles a ellos, no son de aquí, fueron elegidos a propósito por Dios, donde sea que estén ustedes, y están esparcidos, todo acorde a su propósito. Y nos dice el propósito de esta carta, versículo 6, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, temporal, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones. Ahora esa palabra tentación no lleva el mismo significado de que, estoy tentado de comerme esa empanada ya, aunque estoy en dieta. No está hablando de eso. Esta palabra significa problemas, dificultades, aflicciones. Así que ustedes son afligidos en diversas situaciones. ¿Por qué? Versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es el propósito de esta carta, para acordarles que toda la aflicción que nosotros experimentamos aquí en esta vida, todo eso es para seguir creciendo nuestra fe. Es para nuestra fe, para el crecimiento de nuestra fe, para la perseverancia de nuestra fe, es para crecernos. Es para crecernos. Y ahora vamos a ver 3 anclas en el versículo 2. 3 anclas que Pedro usa para demostrarle a estos cristianos que están experimentando tanto sufrimiento y tanto dolor, donde ellos se pueden inclinar con toda calma y toda confianza.
Así que vamos a ver. Versículo 2. Una vez más, a estos elegidos. Dice, elegidos según la presencia de Dios. Ahora, paren ahí. No dice presencia. Dice presciencia. O sea que esto es de antemano. Eso es una de las anclas espirituales. Una de las anclas espirituales para nuestra esperanza en Jesús. Tenemos la presencia de Dios, que Dios ya sabe lo que va a pasar. Sabe exactamente cómo vamos a sufrir. Sabe exactamente nuestro dolor y lo que vamos a experimentar. Y hasta sabe cómo nos vamos a portar y cómo vamos a responder a estas cosas. Esto no lleva a Dios de sorpresa. Ancla número 1. Ancla número 2. Dice, la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Santificación del Espíritu. Eso es una obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, de la presencia que Él nos ha dado y que mora en nuestros corazones, como nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, que somos sellados con el Espíritu Santo para el día que obtengamos a Jesucristo. Hasta el día. Es como arras, es lo que nos dice. Una aseguranza que vamos a recibir esa herencia. Y esa herencia será Jesús. Hasta ese día tenemos a su presencia con nosotros y en nosotros. Ancla número 2. Tienes a Dios contigo, en ti. Y final, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. En la cual nosotros ahora podemos obedecer. Y somos perseverados, protegidos. Así que ánclense de que Dios ya sabe, de que tienes a Él morando en ti. Y último, que estás rociado con la sangre de Jesús, comprado por su sangre. Y no te puede perder. No te puede perder. Ahora, esto es bien interesante porque muchos piensan, pues la Biblia no habla de la Trinidad. ¿Cómo que no? Veamos una vez más. Versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vemos la Trinidad. Interesante, ¿no? Así que hay muchos que dicen, pues si la Trinidad no se menciona por palabra en la palabra, entonces no existe. Pues usted entonces enséñeme dónde dice Ferrari en la Biblia. Pues no vamos a ponernos a discutir sobre eso, ¿verdad? Realmente es un razonamiento muy tonto. Si lo piensas, nada más porque no le llama la palabra que nosotros lo asociamos, hemos ya ayudándonos a aprender la esencia de Dios por la palabra Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí están, todos los tres. Y hasta lo vemos en Génesis capítulo 1. Están ahí. Vean ustedes. Pero ahora regresando, dice, es la presencia de Dios. Son elegidos según su presencia. Ahora esto es súper importante para nosotros. Porque eso significa que fuimos escogidos específicamente, estratégicamente escogidos por Dios a propósito desde antes de las fundaciones del mundo, desde mucho antemano. Las implicaciones ahí es que Dios te escogió, cristiano, cristiana. Dios me escogió a mí, cristiano y cristiana, sin que yo haga nada. Aparte de mis obras, aparte de las burradas y las fregadas que que yo iba a hacer, las chispoteadas, el español chueco, el malentendimiento, el decirle a alguien lo que no debí de haberle dicho. En todas mis imperfecciones, Dios me escogió desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra
presciencia también se puede encontrar en un versículo que muchos de nosotros cristianos conocemos, Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice que Dios nos conoció desde mucho, mucho atrás. Y quiero que veamos esto bien rápido. Romanos capítulo 8. Ya que andamos por toda la Biblia, Hechos, Romanos 8, versículo. Vamos a empezar del 28. Todos los conocemos, ¿verdad? Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, misma palabra en griego, según la presciencia, según su presciencia, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vemos ahora la presciencia de Dios, el conocimiento de antemano, el preconocimiento. Dios te preconoció antes de que existieras, antes de que tus padres pensaran de tener un hijo o una hija. Mucho, mucho más antes que eso. Dios te escogió. ¿En alguna vez usted ha estado en una situación donde la gente van a jugar fútbol o van a jugar baloncesto y están escogiendo equipos? A mi pastor, él usa esta ilustración bastante en la escuelita de él, ¿verdad? No tenían ¿cómo se dice? Esos jueguitos, los playgrounds, los juegos de afuera, no tenían jueguitos así en su escuela. Todo lo que tenían era una cancha de basquetbol, es todo lo que tenían. Y mi pastor dice que cuando creció, mientras él estaba creciendo, él se puso muy bueno a los deportes. Él fue muy buen futbolero americano, no futbolero de nosotros, ¿verdad? Futbolero americano, y se puso fue muy experto en el béisbol, pero cuando llegó al baloncesto, pues él no tenía la estatura, estaba muy bajito, como yo. Y él dice, él odiaba el baloncesto porque cada vez que lo escogían, cuando estaban escogiendo a los estudiantes para ser parte de los equipos, que hasta escogieron a la maestra antes de escogerlo a él. A la maestra, que tenía ya mucho, mucho más años. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque no tenía la altura. Y tú y yo diríamos, pues eso es tener una estrategia. Escoge al más alto y escoge a los que son más rápidos para este propósito. Pero aquí dice que Dios nos escogió antes de conocer, antes de que nosotros nos probamos ante Él. Dios te escogió sin tú tener que haber hecho nada para ganar su favor. Dios te escogió de antemano, antes de todas las burradas, conociendo exactamente lo que ibas a hacer, conociendo tus imperfecciones, conociendo tus fuerzas, conociendo todo. Y aún te escogió. Si estudiamos esa palabra presciencia o preconocimiento, y vemos la intención tras de esa palabra, se pudiera traducir: te preamó. Dios te amó. Fue motivado por su amor que Él te escogió a ti, a mí, y a los que tal vez estén aquí que no conocen a Jesús. Tú estás aquí no por casualidad, pero porque Dios ha escogido este momento para que tú lo conozcas. Ese fue el propósito. Dios te amó desde antemano. No solamente te conoció, te amó y te escogió. Nos amó de antemano. Estamos aquí a propósito.
Y tal vez digamos, pues, pero mírame, he puesto mi confianza en Dios y mira lo que me falta, mira lo que está. Y hasta el enemigo, ¿verdad? Hasta Satanás, el enemigo de Dios, quiere acordarnos de todas nuestras imperfecciones, todo lo que nos falta, o todo lo que hicimos. Y aún así, Dios te escogió. Pero ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses? Capítulo 1. Él les dice, el que ha empezado una obra en ti, Él mismo, Dios, lo va a terminar. Tú no, tus obras no, tus decisiones no. Dios. Dios lo empezó, Dios lo termina. Todos somos una obra en progreso. Dios no ha terminado con nosotros, estamos aquí aún. No ha terminado con nosotros de dos formas. Uno, que Él no ha obrado lo que Él quiere hacer con nosotros y que Él todavía no ha acabado con lo que Él quiere hacer fuera de nosotros. ¿Quiénes son los que Él quiere usarnos a nosotros para ir y alcanzar y traer y dirigirlos a Jesucristo? Él no ha terminado con usted. Todavía está aquí, todavía tiene aliento en sus pulmones, entonces está aquí a propósito. Él te conoció, Él te amó, aun en todas tus fracasos. Disculpen, ¿ven? Dios me escogió a mí, aun cuando tenga mi lenguaje, mi lengua toda trabada. Dios me escogió. Gloria a Dios. Podemos anclarnos a el preamor, preescogimiento, presciencia de Dios. Número 2, el apóstol Pedro les acuerda a estos cristianos que están sufriendo de la santificación del Espíritu. Esta palabra santificación lo puedes traducir haciendo apartados, haciendo hechos diferentes, que aún cuando estabas en una trayectoria hacia acá, Dios te escogió a ti y ahora tienes al Espíritu Santo que ahora mueve la trayectoria de tu vida. Tienes un propósito nuevo. Tienes una misión nueva. Has sido apartado y estás haciendo más y más apartado con toda la vida que tú vives en Cristo. Ahora Él te está apartando más y más y más del mundo para que te parezcas más a Él. ¿Verdad? Como mi hijo. Con el tiempo, él se parece más a papá. Pues con el tiempo, nosotros que venimos a Dios y que le llamamos Padre por medio de Jesús, por medio de la fe y esperanza puesta en Jesús, debemos de parecernos más a papá. También. Esa es la obra del Espíritu. Apartándonos más y más y más para parecernos más a Él. Y muchos queremos ver al Espíritu como ya he aludido antes. Vemos al Espíritu como alguien que nos da el poder para sanar y hacer un cambio milagroso externo. No. El Espíritu nos santifica. O sea que la obra del Espíritu no es acá. Es aquí, en el corazón. No es acá afuera. No es solamente en lo externo, pero en el interior de la persona. Él está cambiando tus pensamientos. Él está cambiando de la manera que tú andas. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan cuando él iba en sus fuerzas? Él anda ahí, cortándole los oídos a la gente, metiendo su pata donde no debe, metiendo la cuchara como dice mi mamá, negando a Jesús, aunque él dijo, nunca, Señor, nunca me apartaré de ti. Pues en sus fuerzas, cuando se le acabó la fuerza física, ya no anduvo.
Es como un Corvette sin motor. Se ve bonito por afuera, pero no anda. No anda. No podemos en nuestras fuerzas. Estos cristianos aquí no pudieron fortalecerse ellos mismos en la situación que estaban, en la situación real, en la persecución real, en el sufrimiento y dolor real. Por eso es que Pedro le dice, no te inclines a ti, a tus fuerzas, inclínate de la santificación del Espíritu, que te carga, que ora por ti cuando tú no sabes qué orar. Cuando te llena, aunque tú no seas digno. Él te está haciendo más y más como papá. Él te está haciendo más y más como Jesucristo. Inclínate de eso. Y último, dice aquí, además de la presencia de Dios y de la santificación del Espíritu, inclínate de el rociamiento. O sea, que eres rociado, comprado, cubierto con la sangre de Jesucristo. Una vez más, Pedro aludiendo a algo judío, a un entendimiento, a un concepto judío. Porque se acuerdan en Éxodo capítulo 24, después de que Moisés recibe la ley, las tabletas, la segunda vez, porque la primera la fregaron, pero por segunda vez agarra estas tabletas, llega a los israelitas y los empieza a rociar con la sangre de un cordero. ¿Se acuerdan lo que Juan el Bautista le dijo sobre Jesús? Dice que él ve a su primo hermano Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. Porque hace 2000 años atrás Jesús fue clavado en una cruz y derramó su sangre para los que confían en Él, sean cubiertos por la sangre, protegidos por la ira o de la ira de Dios y protegidos y preservados para su propósito. Tus fuerzas no son suficientes para darte la perseverancia que necesitas para seguir andando, especialmente cuando el mundo está cayendo sobre ti. Y las cosas van muy mal, no por causa de un pecado, pero por causa de tu fe. Estás rociado con la sangre de Cristo, protegido, cubierto. Y delante de Dios eres hecho nuevo. Delante de Dios eres santo. Y no se olviden de esto. Jesús no murió para hacerte una persona buena. Jesús no murió para hacerte un mejor pecador. Jesús murió para hacerte santo. Por eso es que en el versículo 13 de este mismo capítulo, Pedro les dice a esos cristianos y nos recuerda a nosotros, sean santos como su Padre en los cielos es santo. Tienen que parecerse a papá. Si de veramente eres de Él, te vas a parecer a Él. Sus costumbres serán tus costumbres. Su carácter será tu carácter. Todo posible por la sangre carmesí de Jesús. Que eres comprado por sangre. No por oro ni plata. Esas cosas no cuestan nada en la economía celestial. Es la sangre de Cristo. Él te compró con sangre. Y como Él te compró, ahora le perteneces a Él. Él es tu maestro, tu dueño. Por eso es que nosotros le hablamos a Jesús como nuestro Señor. Esa palabra en el griego, una vez más, kurios.
literalmente se traduce a un maestro de un esclavo. El esclavo le pertenece al dueño, le pertenece al maestro. Cuando Jesús murió por nosotros y nosotros venimos a Él en fe, fuimos comprados por su sangre y ahora le pertenecemos, no al mundo ya más, a nuestras vanidades ya no más, al propósito de Satanás ya no más. Le pertenecemos a Jesús. Somos de Él y Él es nuestro Señor y nuestro Maestro. Le servimos a Él, existimos para Él. Él no existe para ti. Él vino a servir cuando vino la primera vez para ayudarnos a ver la gracia y amor y misericordia de Dios. Pero fue clavado en una cruz para que ya tú y yo no andemos bajo la condenación de la ira del Padre. Y ha satisfecho la ira de Dios para ti y para mí. Y ahora somos hijos de Dios. Pero no solo hijos, siervos. Somos siervos de Jesús. Existimos ahora para servirle a Él y para agradar sus propósitos. Él es nuestro maestro. Y por eso es que la clave aquí dice, para obedecer. Para obedecer. El resultado de alguien que fue comprado por Jesús es el obedecer. Por eso es que le dice Jesús a los fariseos, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? Si soy tu maestro, harás lo que te digo. Y último, y vamos a parar aquí porque ya estamos muy lejos de tiempo. Pero ahora dice aquí, gracia y paz os sean multiplicadas. Y ahora esta orden lo vemos en las escrituras de Pablo, los vemos en las escrituras de Juan, lo vemos también en las escrituras de Pedro. Gracia y paz, siempre en esa orden. Porque sin la gracia, el favor que uno no puede merecer de Dios, que Dios simplemente lo da motivado completamente por su amor, por su preconocimiento, su preamor, hemos recibido gracia de Dios. Y es por la gracia de Dios que entonces podemos tener la paz, como nos dice Pablo, paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos protege, nos guarda en nuestras mentes y en nuestros corazones. No podemos experimentar paz verdadera en Jesús sin primeramente haber experimentado su gracia. Si no has recibido su gracia es disponible ahora. Voy a parar aquí. Aquí está mi pregunta. ¿Has sido llamado tú por Dios? Eres llamado, eres preconocido, eres elegido según su presencia. Tal vez dirás, pues ¿cómo sé? Si todo esto es elegimiento de parte de Dios, entonces ¿qué tengo que ver yo con esta decisión? Si yo quisiera. Amigo, te digo esto. Dios todavía quiere que tú respondas. Porque si tú estás entendiendo lo que estoy diciendo ahorita mismo, he predicado no mis palabras, pero la palabra santa de Dios. Entonces yo te digo a ti, con mucha certeza, Dios te está llamando a ti. Si tú estás aquí y tú no conoces a Jesús, si tú no has puesto tu fe, esperanza y confianza en Jesucristo, hoy puede ser ese día. Y Dios te lo ha puesto. Y Dios te ha llamado. Él tiene los brazos abiertos para usted. Entrégate. No a mí. No a esto. A Él. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, pero cree. Pon tu fe en Él. Pon tu confianza en Él. Y para los que están aquí, que son cristianos, ¿has perdido vista de tu llamado?
o estás decaído por todo lo malo que está pasando porque te has metido al ministerio, yo te puedo decir con toda certeza que yo estoy experimentando lo mismo ahorita. Yo muchas veces del tiempo me siento derrotado, especialmente cuando yo fracaso, porque me he inclinado más en mi fuerza que la fuerza de Dios, en la fuerza del Espíritu. En vez de inclinándome a la santidad, la identidad que ahora yo tengo mediante Jesús, te puedo decir con toda certeza, yo estoy pasando por las mismas. Yo no pretendo ser perfecto, yo no pretendo que esta vida sea fácil. Ayer le dije a mi esposa, yo no soy calificado para esto. Y en ese momento como que el Espíritu en su gracia y amor me recordó, yo sé, no eres calificado. Y gracias a Dios que la calificación no viene por parte tuya, Alex. Porque si fuera por ti, tú estuvieras en el basurero ya. Pero me acordó con todo, con la gracia de Dios y con el amor de Dios. Y lo digo sinceramente. Dios no te calificó por lo que tú hiciste. Te calificó por lo que Él ha hecho por ti y lo que Él está haciendo. Fue Dios el que te transfirió del dominio de la oscuridad, de las tinieblas, al reino de los cielos, de su Hijo Jesucristo. No fue por parte tuya, no te creas. Y gracias a Dios estoy aquí. Si eres tú, si tú estás en las mismas, hermano, hermana, estás en buena compañía, andas en buena compañía, andas en familia. Todo lo que puedo decir es que tenemos tú y yo que seguir en la santidad del Espíritu. Es hora de ir, seguir a nuestro Señor. Sea cruz o sea venida de Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, te pido ahora, te doy las gracias por tu palabra recordatoria, tu palabra poderosa, la esperanza viviente que has puesto delante de nosotros, que te confiamos en ti. Señor, pido para mis hermanos que tal vez estén sufriendo ahorita mismo por causa de su fe y están mal, se sienten como fracasos. Pido, Señor, que ahora mediante tu palabra se inclinen ellos, en que tú los elegiste mucho, mucho, mucho antes que pudieran haber venido ante ti aprobados, mucho antes de todo lo que pudieron hacer. Señor, que se puedan inclinar de la santidad que tienen por tu Espíritu, de la santificación de Él, que Él sigue obrando en sus vidas, sigue haciéndolos más y más parecidos a ti. Y que último, podemos inclinarnos de lo que nos protege, la sangre de Cristo, que ahora pertenecemos a un reino nuevo. Y que en estas tres cosas, Señor, sigamos en confianza en ti. Te amamos, te damos este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos.